¿Qué tal, mis amigos del magazine de Galo de Tacna? Estamos aquí desde las instalaciones de la Casa Basadre, un lugar mágico y muy importante para nuestra región. Y a mi lado tengo una personalidad igual de importantísima para nuestra región de Tacna. Él es Freddy Gambetta. ¿Cómo está, don Freddy? ¿Cómo está? Muy buenos días, qué bonito día hoy, caluroso. Gracias por sus palabras, que me parecen exageradas realmente, pero esto lo recibo con el mayor de los cariños, como recibimos a toda la gente que visita el Centro Cultural Casa Basadre. Muchas personas saben de su pasión también por escribir, por la poesía, pero ¿cómo nace este gusto? ¿De dónde proviene? Mire, yo fui un niño solo entre personas mayores. No conocí a mi padre, conocí a mi madre a los 18 años. Me criaron dos señoritas tacneñas que habían vivido la época del cautiverio de Tacna. Junto a estas señoritas comprenderá usted que yo bebí mucha historia de Tacna, porque como dice mi amigo Luis Cabañaro, a nosotros nos acumuló la historia porque desde niños escuchamos los relatos de los padres, de los tíos, de las tías, de los abuelos, de toda la gente que había padecido, algunos hasta la guerra, ¿no? El 26 de mayo y esa opresión grande del cautiverio. Entonces, al ser criado así, solo, con dos personas mayores, inútil para los deportes, etc., entonces me refugié en la literatura, en la lectura. Entonces yo recuerdo que mis mamás, como voy a decir de ahora en adelante, que era una Rosalina González Tapia y la otra María Cadima Tapia, de las cuales muy bien escribe Lucho Cabañaro en el prólogo de una de mis novelas, de mi novela El ardiente silencio, que es una novela histórica. Yo vivía frente a la Recoba, frente a la hermosa Recoba, que yo la vi incendiarse una tarde de octubre de 1954, cuando venía del colegio, estaba en primer año de primaria, y subía por la Alameda y ver pues el humo, ¿no? Ver que la gente corría, toda la gente, y frente a mi casa, imagine usted la impresión para un niñito de 6 años, y ver que se quemaba ese gran salón, digamos, que era la Recoba, para nosotros toda una cuadra, ¿no? Para los tacneños, es decir, el corazón realmente de Tacna, ¿no? Y marcó un hito en mi vida. Y lo primero que he escrito yo no fue, curiosamente, poesía, si me acuerdo mucho, me impresionó seguramente haber leído Edgar Allan Poe. Y posteriormente, sí, con mi gran amigo Robert Pango, ya estábamos en tercero y media, nos íbamos por los callejones y una vez nos pusimos en una sequía a escribir. ¿Qué tema escogimos? Las hormigas. Yo en mi infancia he visto a los cancheros, por ejemplo, que eran aquellos que recogían los bultos, ¿no? Unos aymaras muy fuertes. El señor Rospillosi, que era el que vendía cualquier cantidad de cachivaches, ¿no? En la calle Metró. Todo ese mundo mágico, el mundo interior de la Recoba, ¿no? Las floristas de frente al mercado, dentro del mercado, los que vendían abarrotes, y todo eso despertó mi imaginación. Jugamos fútbol en la calle porque los carros pasaban de vez en cuando, entonces ya venía un carro, parábamos, seguíamos el partido, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Esa era Tacna. Las fiestas de carnaval es bellísima, pero yo he sido el niñito mejor vestido de Tacna. Mira, siendo pobre, ¿qué pasa? Que mis mamás eran costureras, pues. Mi mamá Linda era la mejor costurera de Tacna. Habían bailes de disfraces de niños en el parque infantil que estaba a espaldas de la catedral, antes era el parque Alfonso Ugarte, y me decía Lucho Cabañaro que toda la novedad, ¿cómo vendrá? ¿De qué lo habrán disfrazado a Felicito Gambetta, ¿no? Una vez me disfrazaban de diablo, otra vez me disfrazaban de pirata, ¿no? Entonces era una novedad ver de qué venía disfrazado. Son detalles, son gracias de una juventud feliz. Y también dentro de este relato nos detalla algunos nombres muy importantes, como es Grover Pango, también Lucho Cabañaro. ¿Cómo nos describiría? ¿Cómo ha sido su relación con ellos? ¿Han sido amigos muy entrañables? ¿Cómo ha sido esta experiencia de amistad con ellos? Lucho Cabañaro es 5 años mayor que yo. Él iba mucho a mi casa con su tía Clelia, porque su tía Clelia era íntima amiga de mi mamá Lina. Entonces, y las dos habían vivido el plebiscito y las dos habían sido enamoradas por chilenos y no se dieron. Arturo Jiménez Borja, en el prefacio del libro El alma de Tacna, que originalmente es escrito por José Jiménez Borja y Jorge Basadre, dice pues que rinde homenaje a la mujer tacneña, no solamente por su patriotismo, por su entrega al Perú, sino que tanto se entregó al Perú
que murió como muere un nardo, ¿no? Es decir, que se le fue la flor de la juventud, se marchitó, ¿no? Sin conocer siquiera el sabor de un beso enamorado. Mire usted qué tal entrega, ¿no? Qué tal entrega de darlo todo por la patria, ¿no? Así como los poetas antes del siglo XX cambiaron su prosa, sus poemas de amor por poemas a la patria. Es otra singularidad de Tacna. Entonces, esas cosas hay que conocerlas. ¿Y cómo lo conocía Grover? Grover, si es de mi edad, lo conocí ya en el colegio. Y en el colegio le voy a nombrar 4 personas que estudiamos en el 982, que era primero el anexo del Colegio Nacional Francisco Bolognesi, que así se llamaba colegio, después ya fue la gran unidad. Y el año 47 nacieron 4 niñitos. El primero en nacer fue Andrés Santamaría, me parece que en julio. El segundo en nacer fue Grover Pango, en julio. El tercero en nacer, el 28 de agosto, fue Juan Torres. Y el 7 de octubre nací yo, el Día de la Virgen del Rosario. Y mire, de los 4, el primero que he nombrado es Personalidad Meritoria de la Cultura, director del Coro Nacional, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, cantó con Pavarotti y enseñó a cantar a Diego Flores. Estuvo en Europa, habla 5 idiomas, es una eminencia. El segundo, Grover Pango, bueno, fue ministro de Educación, es amauta del Perú, brillante escritor, su prosa es maravillosa. El tercero, Juan Torres Gárate, es novelista, el más notable novelista tacneño, sin duda alguna, y el que nació al final, el 7 de octubre, el chibolo soy yo, bueno, usted ya me conoce, he escrito poesía, crónica, un ensayo biográfico, y soy personalidad meritoria de la cultura. Juan Torres también es personalidad meritoria de la cultura. 4 chiquitos que juntos estudiamos la primaria en una ciudad de 30.000 habitantes, en una ciudad donde habían 4 colegios de niños y cuasi vecinos, porque Juan Torres vivía en el Pacheco Céspedes, el Callejón de Paja. Yo vivía 3 cuadras más abajo, en la cuadra 8, frente al mercado, como he dicho. Más abajito vivía Andrés Santamaría, y más abajo del hotel de turistas vivía Grover Pango, en la Alameda todos, por eso que íbamos al 982. Por ejemplo, el 67 gané los Juegos Florales de la Universidad de San Agustín con un cuento que se llama Muerte al Amanecer. A raíz de eso, por ejemplo, tengo una anécdota. Yo soy muy amigo de Pancho Lombardi, el gran cineasta. Él debe ser 2 años menor que yo. Cuando estábamos en la boca del río, yo tendría pues 17, él tendría 15, caminábamos y entonces soñando, ¿no? Y Pancho me decía, yo quisiera ser cineasta, quisiera hacer películas, pero tendría que irme pues a estudiar a la Argentina, que es lo más próximo. Y bueno, y yo le decía, oye, yo quisiera escribir, ¿no? Y bueno, quisiera destacar en la literatura, dejar algo para mi tierra. Bueno, pasó el tiempo, y ¿quién le dice, amigo, que la primera película que filma y tiene gran éxito Pancho se llama Muerte al Amanecer? Y el cuento con el cual yo gané los Juegos Florales de San Agustín se llama Muerte al Amanecer. Y gracias a ese cuento es que conocí yo a gente notable, porque me quería mucho el doctor Antonio Cornejo Polar, un gran arequipeño que fue rector de San Marcos, después profesor de universidades norteamericanas, y él me llevó, o yo iba a ver, porque él es director de la Casa de la Cultura de Arequipa, al primer encuentro de narradores peruanos. Y ¿sabe qué? Como me estimaba tanto, a un almuerzo de clausura que dieron en una picantería arequipeña, con quienes estaba en la mesa, claro, había un lado de la mesa, ¿no? Estaban Ciro Alegría, estaba José María Arguedas, estaba Francisco Izquierdo Ríos, Porfirio Meneses, Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Tomás Gustavo Escajadillo, y se disculpó con una carta a Vargas Llosa, ¿no? Del año 67. Eleodoro Vargas Vicuña, con quien me tomé unos tragos toda una noche recorriendo Arequipa, ¿no? O sea, imagínense lo que la vida me ha dado, ¿no? Y he sabido cultivar esa clase de amistades, y tengo cartas de gente muy notable. Bueno, destaco entre mi correspondencia, en primer lugar, por supuesto, una colección de cartas del doctor Basadre, cartas de José Jiménez Borja, de Percy Cayo, gran historiador, de Juan Mejía Vaca, el gran librero nacional que fue, Grover lo designó, lo nombró director de la Biblioteca Nacional. Es decir, pertenezco a la primera generación de escritores de Tacna. Tantas cosas que hablar de una vida dedicada íntegramente pues a cantarle a mi ciudad, porque mi obra
yo he sido y decidí ser un escritor regional, ¿no? Pude haberme ido de Tacna, pero si hubiera ido, Tacna no hubiera tenido mi caso del cronista de Tacna. Con Cabañaro recibimos aquí en la Casa Basadre el 28 de agosto del 19 la medalla de personalidad meritoria de la cultura, ¿no? Y también nos comentaba acerca del doctor Basadre. ¿Cómo nace su amistad con él? Sabemos que ha sido una persona muy allegada a usted y bueno, también el público quisiera conocer cómo, de dónde nace esta amistad. Nosotros conocíamos evidentemente a Basadre, ¿no? Lo habíamos leído. Yo como era un lector voraz, ¿no? A los 14 años había leído Infancia en Tacna, que es delicioso, un libro pues yo tengo el original editado por Juan Mejía Vaca. Una vez que yo fui a Lima con mi mamá María, que hacía unos cursos en el Guadalupe, el doctor Basadre era ministro y fue a clausurar. Y están todos ahí en la foto y hay uno chiquito que está sacando la cabeza así y ese era yo. ¿Quién iba a pensar que con los años ese mocoso que está sacando la cabeza, ¿no? Y con el doctor Basadre ahí íbamos a ser tan amigos, ¿no? Que entrañar más que amigos hermanos, porque él a Cabañaro, a Grover y a mí nos decía a sus hermanos menores, ¿no? Él no quería doctor y otra cosa que siempre no quiero que me recuerde como un hombre sabio ni como un hombre bueno, no, como un hombre justo. Bueno, y el año 70, usted sabe que había nacido el 3, se había ido a Lima como está aquí, ¿no? Se había ido a Lima en 1912, regresó el año 25 para la comisión plebiscitaria, él tenía 22 años y era una eminencia ya. Había venido con Raúl Porras Barrenechea, con José Gálvez, esa clase, esa calidad de peruanos, ¿no? Que editaron Justicia, ¿no? Que era un órgano de propaganda que se publicaba cada 15 días. Después fue ministro con Bustamante y Rivero el 45, muy poco tiempo. Y ya no regresaba tan hasta que el año 57 fue elegido ministro de Educación y ahí hizo por Tacna varias cosas, el colegio regional, la escuela de peritos agrícolas, la Casa de la Cultura, pero esto ya regresa el año 73. Tengo la foto donde lo estoy entrevistando con una grabadora así grande, me acuerdo, y fue la entrevista a 2 páginas centrales en correo. Y como le dije antes de iniciar la entrevista, en esa época pues no había redes ni nada, entonces todo el mundo compraba correo y todo el mundo se enteró de allá, y lo que Basadre pensaba de Tacna, el mensaje que daba, es un testimonio fabuloso. Basadre era tan gente, tan decente, como son los grandes hombres, ¿no? Porque a veces hay unos pichirruches que tienen un grado, lo que fuera, uy, a usted lo ven así a la distancia, no se creen mucho. A esa gente no vale un pepino, ¿no? Esta gente notable, gente muy amable, es gente muy sencilla. Fue mi maestro en la vida. Y así fuimos cultivando la amistad. Y ya entre el 73 y el 80 que él muere, viene unas 4 veces a Tacna, ¿no? Y cada vez que venía, me escribía antes y me decía, Freddy, vamos con Chabuca, Isabel se llamaba su esposa, vamos con Chabuca en febrero, por favor, no lo comente. Además era un hombre tan modesto. Cuando vino a la inauguración de la Universidad Nacional de Tacna, que por la que tanto habíamos luchado nosotros, recuerdo que hubo una moción para ponerle el nombre Jorge Basadre y él se enteró y se incomodó. Dijo, no, por favor, no se les va a ocurrir ponerle mi nombre a la universidad, que sea Universidad Nacional, o Universidad Nacional de Tacna, ¿no? Suficiente. Es de ese nivel. Bueno, entonces Basadre me decía, me acuerdo, Freddy, ¿qué comida le gusta? Me gusta el chifa, por decir. Me llevó al chifa, el Pacífico de Miraflores, entonces dejaron el carro en Pardo, y para cruzar, ¿no? La gente se detenía en los carros y yo leía los labios así, Basadre, como diciendo, pues ahí pasa un sol, ¿no? El Basadre, decía, pues qué orgullo, ¿no? Y él hablaba muy bajito y yo tenía que escuchar bien porque él hablaba bajito, muy bajito. ¿Cómo concibe las crónicas? ¿Cómo concibe los hermosos poemas que tiene? ¿Cuál es la fuente de inspiración? Bueno, lo clásico es el amor, pues, ¿no? Uno se enamora y escribe, ayer te vi, me enamoré de ti, y ahí es poema, ¿no? Bueno, comencé justo por los premios florales de la universidad, de la unidad Bolognesi. Yo terminé el 64 en la unidad
y yo me enamoré de una chica que era candidata y era del Santana, y gané la ofrenda lírica a la reina bolognesiana, que fue muy bonito porque después, cuando cumplimos 50 años, se lo recité a Amelia, ella vive en Buenos Aires, la trajimos de Buenos Aires, le recité el poema, se lo obsequié, y la foto en la cual ella me está poniendo el botón de oro, ¿no? Que lo tengo en mi biblioteca. Pero lo de la crónica fue cuando ya comencé a colaborar desde Arequipa con La Voz de Tacna, que era el diario más antiguo de Tacna, ¿no? Enviaba ahí mis columnas, ¿no? Mis crónicas, y ahora en junio cumple 50 años Rumores de Caprina, que publico en correo todos los domingos, de la cual han salido mis libros. En abril, posiblemente, Electrosur va a publicar un libro mío que se llama Tacna 1931 y otras crónicas. Tiene aproximadamente 450 páginas, es un tocho grande, el de más volumen. Lo bueno es que mis libros se pueden leer con facilidad porque no hay que leerlos todos, ¿no? Usted lee las crónicas que le interesan, ¿no? Y bueno, y eso sí me va a dar mucho gusto porque desde el año 2013 que no publico. ¿Qué siente usted cuando camina por las calles de Tacna? Algunas percepciones que tiene ahora de la ciudad de Tacna actualmente. Bueno, mire, ve usted, hay cosas que se conservan en Tacna, la limpieza, por ejemplo, eso no lo puede negar nadie. Tacna debe ser la ciudad más limpia del Perú y eso está muy bien. Las flores en los jardines me emocionan muchísimo. Nadie toca las rosas, nadie, ¿no? En Arica es una desgracia, ¿no? Ahora plantan y mañana ya no hay nada. Acá hay cultura cívica y eso me gusta mucho en mi ciudad. Me atormenta ver las casas antiguas como la Quinta Hullman, ¿no? La Quinta Harrison, y que agonizan a vista y paciencia de todos nosotros, ¿no? De todos. Sin embargo, siempre la voz de Basadre viene del fondo, ¿no? Para levantarnos y decirnos: el Perú es más grande que sus problemas. ¿Qué mensaje le daría a la juventud tacneña y también a todo el público en general que nos va a escuchar a través de Cable Tacna TV? Mi querido amigo, soy enemigo de dar mensajes, consejos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para dar consejos? Yo no aconsejo ni a mis hijos. El mayor consejo que les puedo dar es que se equivoquen, porque si usted no se equivoca, usted no va a rectificar, y si usted no rectifica, es un tonto, pues no va a hacer nada en la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si están haciendo algo, que intenten lo mejor que pueden hacer lo suyo, vivir una vida limpia, no hablar de los demás, no ocuparse de la vida ajena, y eso sí lo he aprendido muy bien, ¿eh? Yo sí creo en el karma, ¿no? De lo que hablan los hindúes. Todo lo que usted hace de bien revierte en usted, y lo que usted hace de daño también revierte. Son como avisos para quien cree, ¿no? En que todo tiene su premio y todo tiene su castigo. Pero no actúe usted ni por el premio ni por el castigo. Entonces hay cosas que entran dentro de los cánones del conocimiento de uno, de la propia moral que tiene. En fin, sin escandalizar. Pero muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de Cable Tacna TV, le agradecemos infinitamente. Nos vemos en una siguiente nota. Chao, chao.